bueno volver a estar nuevamente con ustedes en esta noche. ¿Cuántos son fieles con el Señor en los 50 días? Dios los va a bendecir, seguro, porque así será la gloria de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Voy a hablarles de un tema, no tanto como una predicación, sino una enseñanza más que todo, porque quiero que ustedes sepan quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo en ustedes, porque dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, queremos conocer ese personaje que está dentro de nosotros, cómo actúa, qué es, para qué es. Y cuando lo conocemos, entonces tenemos más, ¿cierto? Más intimidad con Él. Que eso es lo que usted quiere, que estos 50 días conozcamos ese personaje tal como Él es. Quiero que vamos al Salmo 139, versículos 7 al 9, donde mi hermana estaba leyendo ahorita. Salmo 139, versículo del 7 al versículo 8. Salmo 139, versículo 7 y versículo 8. La bendita palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subí a los cielos, allí estás tú. Y si el sol hiciera mi estrado, allí estarás tú, dice. Quiero hablarles la divinidad y los hechos del Espíritu Santo. Miren lo que estaban leyendo en ese texto bíblico, que no es un texto solamente para leerlo, sino para analizarlo y verlo y qué es lo que quiere decir el Señor con ello. Cuando dice: ¿de dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, dice, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Mira el caso, como diciendo, nosotros nunca podremos escondernos a hacer cosas creyendo que nadie nos ve, que el pastor no lo ve, que el líder no lo ve, que el hermano no lo ve, que la casa. No, hermano, nunca haga eso, porque aunque el ser humano no le alcanza a visualizar, hay alguien que sí nos ve. Y por eso quiero decirle esto. Vemos el caso de Adán. Adán, cuando pecó, se escondió entre los arbustos, y el Señor llegó al huerto y empezó a preguntar: Adán, ¿dónde estás? Y él dice: aquí estoy, Señor. Estaba escondido. Y él dice: ¿por qué te escondes? Porque había pecado. El caso de Coré, cuando entraron a la tierra prometida a Canaán, ¿qué pasó con Coré? Estaban peleando y perdieron la guerra y mataron mucha gente. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Enfrentó a Josué y le dijo que Josué se asustó y dijo: ¿por qué nos has traído aquí a perecer, Señor o Dios, con una tribu tan pequeña y nos han hecho tanto daño? Y el Señor dice: porque hay anatema en medio de vosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Coré, cuando estaba peleando, vio un manto babilónico muy lindo y un lingote de oro, lo codició, lo llevó y lo escondió en la tienda de él. Abrió un hueco ahí y lo metió. Pero el Señor le dice a José que lo llame. Lo llamaron y él tuvo que confesar su pecado. Fueron a la tienda, sacaron el lingote, sacaron el manto babilónico, sacaron su familia, sacaron todos sus enseres, los pusieron a un lado y a todos lo lapidaron. Miren, a todos. El caso de Gehazi, el siervo de Eliseo, cuando sacerdote Naamán quiso venir a bendecirle y traerle regalos a Eliseo por el milagro que había pasado, que se había limpiado de la lepra. Y él dijo: no, él no le recibió nada, como diciendo: los milagros no se cobran. Pero se fue. Pero Gehazi, su siervo, lo alcanzó en el camino y le dijo: mi siervo te manda a decir que viene una gente que está en la casa y que necesita algo. Entonces él
a Naamán, ni corto ni perezoso, le dio lo que él pedía y se lo mandó con otro para que se lo llevara a la tienda y lo escondió en la tienda. Y cuando vi ahí se presentó ante Eliseo, Eliseo dice: ¿de dónde vienes? ¿A dónde has estado? Y él dice: yo no he ido a ninguna parte. Y dice: ¿acaso mi espíritu no estaba con el tuyo donde estabas? La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. El caso de Jonás, cuando lo mandó el Señor a predicar a Nínive, salió corriendo a esconderse y cogió un tiquete y se montó en un barco que era para, ¿cierto? Para esconderse y volar, o sea, ausentarse del Señor. Se metió en el barco y se fue a lo más profundo, a la bodega, y se acostó a dormir allá. Nadie lo vio, nadie sabía quién era. Solamente que cuando el barco estaba a punto de zozobrar, el capitán se abrió a la bodega, lo encontró durmiendo y dijo: dormilón, levántate y ora a tu Dios. Un inconverso tuvo que hablarle. Yo quiero decirle con estos personajes Aranda, ¿qué pasó con David? David, cuando pecó con Betsabé y mató a su esposo Urías, se quedó callado un año, calladito, pero del año los huesos se le están, ¿cierto?, consumiendo ya del dolor, hasta que Natán lo enfrentó y confesó su pecado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de David, aunque se repitió? Los problemas en su casa, con sus hijos, con la familia. Hermano, el pecado oculto trae consecuencias. A Adán, la consecuencia fue que lo echaron del paraíso. Coré, la consecuencia fue que lo mataron a toda su familia. Giesi, la lepra de Naamán se le pegó a él y a su descendencia. Jonás, las consecuencias de que lo tragó un pez y tuvo que estar 3 días dentro de un pez absorbiendo los líquidos de la comida del pez en ese momento allí dentro. Trae consecuencias. El pecado oculto trae consecuencias. Por eso dice: ¿de dónde me esconderé de tu presencia? Oh, hermanos, ¿dónde nos esconderemos? Antes en el mundo hacíamos y deshacíamos y nos podíamos esconder donde nadie nos ve y qué pasaba. Hermano, en Cristo es diferente, hermano. Porque hay alguien que está orando dentro de usted, que se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos redarguye, hermano. Nos redarguye del pecado. Ya nosotros no somos lo mismo. Y aunque pequemos, ¿cierto? Y aunque pecamos es con conocimiento, no por ignorancia. Y ese pecado es más grande todavía. Por eso quiero llevarles en esta noche a conocer ese Espíritu que tenemos dentro de nosotros. El Espíritu Santo como dador de la vida, en el relato de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 2:7 dice: sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este es el entendimiento que Job tenía de su origen. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto quiere decir que el Espíritu es quien genera la vida en la creación, incluyendo la vida humana, vegetal y también animal. Así lo entiende el salmista David cuando en el Salmo 104, 29 al 30 dice: entonces escondes tu rostro, se sacian de bien, escondes tus rostros, se turban y les quitas el hálito. Dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Esta actividad del Espíritu no está limitada a dar vida, sino también a sustentarla. Por estas citas bíblicas, no se preocupe porque ya están allí grabadas. Cuando usted vaya, ¿cierto?, a YouTube, lo que sea, va a encontrar allí las citas bíblicas. ¿Saben? Porque si se las doy, no alcanzaría el tiempo, ¿vale? Es decir, Dios por medio de su Espíritu sustenta y también preserva la creación. Por eso el profeta Isaías decía en Isaías 42:5: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan, dice. Con toda evidencia se desprende del Antiguo Testamento que el origen de la vida, su mantenimiento, su desarrollo,
dependen solamente de la operación del Espíritu Santo. Retirar el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Retirar el Espíritu Santo significa la muerte, hermano. Esta capacidad está relacionada con el rol de liderazgo que algunas personas cumplieron en el pueblo de Israel. En particular sobre una capacitación en la época de los jueces, cuando no tenían cierto ningún líder. Por ejemplo, aquellos jueces que el Señor levantaba para liberar a su pueblo eran personas con una capacidad y fortaleza que proviene del poder que Dios les daba a través de su Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo vino sobre quién, sobre Otoniel, luego sobre Gedeón, también sobre Jefté y también sobre otros más. Jueces capítulo 3 versículo 10 dice: Otoniel, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Jueces capítulo 14, 6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y el Espíritu Santo vino sobre Saúl con poder y lo habitó para la guerra. Cuando David fue ungido como rey, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. 1 Samuel 16, 13. José tenía el Espíritu de Dios y se le revelaron los sueños del faraón y también su interpretación. El Espíritu fue dado a los 70 ancianos que ayudaban a Moisés durante la construcción del tabernáculo. El Señor llevó de su Espíritu a Bezalel y a Oriad en sabiduría y inteligencia en todos los arreglos del tabernáculo, y también fueron llenos del Espíritu Santo de Dios para confeccionar las vestiduras y los vestidos de los sacerdotes en el tabernáculo. La profecía de Joel de que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, según Joel capítulo 2, 28. Ezequiel 36, 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obras. El Espíritu dio poder a la iglesia para hacer milagros, para poder predicar el evangelio y también para poder servir durante el tiempo que estuvieron predicando la palabra. Además, el Espíritu concede a los creyentes los dones necesarios para la edificación de la iglesia. Según 1 Corintios capítulo 12, encuentran los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. El Espíritu Santo también le recordó la palabra de Jesús en Juan 14, 20. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. También el Señor le dijo en Juan 14, 16 al 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y está con vosotros. La gloria sea de Dios. También les prometió que les enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre. Dice: y os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, les recordará todo lo que yo les enseñé durante el tiempo que vivieron con él 3 años. Por eso, cuando ellos predicaban la palabra, no predicaban de lo que habían escuchado en ese momento, no. Cuando ellos estaban predicando la palabra en la calle, era lo que habían recibido en los 3 años con Jesús. El Espíritu Santo vino y redarguyó todo eso, y eso que recibieron en 3 años era lo que ellos predicaban. Por eso dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él les prometió darles una promesa, Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, yo lo enviaré, dice la palabra del Señor. ¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo? Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y también de juicio. Entonces, ¿cuál es la divinidad del Espíritu Santo? La divinidad del Espíritu Santo es creador. Génesis 1:2. Es omnipotente. Salmo 139, del 7 al 11. Es omnipotente. Lucas 1:35, Zacarías 4:6 y Juan 33:4. Es omnisciente. 1 Corintios 2:16. Y también dice la palabra del Señor que tiene santidad absoluta. Romanos 1:4. Fue responsable de la creación del hombre. Job 34:4. Es eterno. Hebreos 9:14. Tiene soberanía absoluta. 1 Corintios 12:11. Consulta. Juan 14:16. Ama. Romanos 15:30. Redarguye.
Juan 16:8. Clama, Gálatas 4:6. Enseña, Lucas 12:12 y Juan 16:13. Habla y llama, Hechos 13:2, 8:24, 21:11. Piensa, Romanos 8:27. Da testimonio, Juan 15:26. Intercede, Romanos 8:26. Conoce los misterios de Dios, 1 Corintios 2:10. Es el autor de la profecía, 2 de Samuel 2:23, y 2 de Pedro 1:21. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 2:71. Todo eso es lo que el Espíritu Santo engendra, genera. Es lo que nosotros debemos conocer: quién es el Espíritu Santo, cómo se mueve y por qué está. Cuando nosotros hacemos énfasis en todo esto, nos damos cuenta quién es el Espíritu Santo. Decimos que tenemos 50 días de Pentecostés. Sí, son 50 días del Espíritu Santo. Son 50 días del mover del Espíritu de Dios. Pero cómo se mueve, quién es Él, en qué forma, qué está haciendo, nosotros debemos conocer eso. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo abre los corazones de los escogidos de Dios para mostrarles la verdad de Jesús. Quiero llevarle la mano. Aquí les doy la cita bíblica. Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Juan capítulo 16 versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo sella a todos los creyentes. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Efesios capítulo 30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo adopta a los elegidos de Dios en el pueblo de Dios. Romanos capítulo 8 versículos 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu Santo ayuda al pueblo. En Juan capítulo 14 versículo 16 dice: entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14 26 dice: pero el consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo santifica al pueblo de Dios. 1 Corintios 6:11 dice: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo da dones espirituales al pueblo de Dios para edificar la iglesia. 1 Corintios 12:11. Por todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Quiero que tenga esto presente en estos 50 días, cuando dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Hechos 13:12 dice: el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios. Mientras ministraba el Señor y ayunaba, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo fortalece al pueblo de Dios para el ministerio. Cuando dice que Hechos 1:8, ¿cierto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo intercede por el pueblo de Dios. Romanos 8, 26 al 27 dice: de la misma manera también el Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esto quiero que lo tenga en mente usted. Cuando Él dice: de la misma manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, dice.
Por el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Cuando usted está hablando en lengua, cuando usted empieza a hablar en lengua, que el idioma que el diablo no entiende, pero es el idioma de Dios, y eso es como se dice la servientrega que el Espíritu Santo lleva a la presencia de Dios. Amén. El Espíritu Santo enseña. Juan capítulo 14, versículo 26. Por el Consolador del Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y le recordará que todo lo que yo os he dicho. Lucas capítulo 12, versículo 12 dice: por no mencionar que el Espíritu Santo les dará las palabras que deben decir si está siendo perseguido por la causa de Jesús. Porque dice: porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará qué deben de decir. Como decimos muchas veces, es que yo no sé hablar, es que yo no sé, cierto, evangelizar. No diga eso, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo habla por nosotros. Habla. Eso es lo que quiero que usted entienda, hermano. El Espíritu Santo aparta a hombres calificados para la obra del ministerio. Hechos 13:2 dice: mientras ministraban el Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, mire lo que dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de la cual no se llamaron. Dice, ¿quién fue el que los llamó? El Espíritu Santo. Por eso dice, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Nosotros hemos sido llamados por alguien que se llama Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuál es la actividad del Espíritu Santo? Pídele continuamente algo que le llene. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino con lo cual hay disolución, sino que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice: pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermano, ¿cuánto tiempo hace que usted viene a la iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que conoce la palabra? ¿Cuánto tiempo hace que conoce al Señor? ¿Y cuánto tiempo hace que usted nunca habla de lenguas? Recuerde que cuando los discípulos empezaban a evangelizar y dejaban a la gente, ¿cierto?, evangelizada, venían entonces Pablo o Pedro, e iban a ese lugar donde estaban ellos, y les preguntaban, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y la gente decía, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Muchas veces pasa lo mismo a nosotros. Si el Espíritu Santo vino con un propósito, y ese propósito es redarguirnos, ese propósito es llenarnos, ese propósito es que cuando muchas veces creemos que las lenguas no existen, entonces lo que pasó en el aposento alto es mentira, donde todos hablaban en lenguas y luego vendían los idiomas. Y eso es para nosotros también, que hemos, como dice en Efesios 4:30, hemos contristado al Espíritu Santo y no le hemos dado de libertad. Y van a ser 50 días de Pentecostés y termina y nosotros no sabemos qué es el Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor dice, si alguno quiere el Espíritu Santo, pídaselo a Dios, pídaselo. Son 50 días para que le pida el Espíritu Santo. Son 50 días para que usted pueda hablar en lenguas, hermano. Y cuando usted habla en lenguas, entonces la mano del Señor debe interpretar de las lenguas que estoy hablando. Porque muchas veces es don de lenguas también. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y estamos en un Pentecostés donde la palabra, lo que nosotros damos cuenta que el Pentecostés es todo para el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se está glorificando aquí. Pero tenemos que darle a Él lo que se merece, hermano. Por eso le estoy dando lectura para que usted vea a su casa, abra, cierto, en YouTube y empiece a ver citas bíblicas y se dé cuenta de lo que le estoy diciendo aquí. Anote las ideas, que entérese, porque la palabra, cierto, cuando la leemos es la que nos llena, es la que nos abre el entendimiento y nos damos cuenta. Por eso dice que el Espíritu Santo nos enseña. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice:
Después que oraron en el lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Como diciendo, después de que habían llevado la palabra en otras partes, se reunieron en ayuno y volvió el Espíritu Santo y lo llenó como en el aposento alto. Y se volvieron otra vez a tomar fuerza y salieron con más valor y más fuerza a predicar la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y cuando él dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: pídale al Espíritu Santo que le ayude a crecer en piedad, que le ayude a crecer en el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en su vida para ayudarle a ser más como Jesús y a la medida y a los méritos que tiene Jesús en su gracia. Por eso le digo, ¿qué dice Efesios 4:30? ¿Qué dice? Dice: no contristéis, o sea, no lo apaguéis. Da libertad al Espíritu Santo, está hablando. Y entonces veremos lo que dice Hechos 1:8: recibiréis poder. Hermano, estamos perdiendo bendiciones de Dios, el Altísimo. El Pentecostés, ¿cuánto llevamos hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Cuántos días llevamos? Mire, son 9 días. Como le decía, que Dios salía del templo con Ezequiel, era pequeño, pero a medida que iba corriendo, se iba hinchando más y más cada día. En el Pentecostés estamos en lo mismo. Es un pequeño riachuelo que se está abriendo, pero hermano, nosotros mismos somos los portadores de una bendición. Que no sean 50 días solamente de palabra, sino 50 días de hechos. Hay una bendición de Dios para nosotros, hermano. Yo creo que hay una bendición de Dios en este Pentecostés, porque nunca se ha visto tanto movimiento como lo tenemos ahora. Antes no habíamos visto así. Algo va a pasar. Pero ese algo va a pasar, ¿quién? Somos nosotros los que hacemos que eso suceda. ¿Ven? Somos nosotros que quitemos todo espíritu de incredulidad, le demos libertad para que el Espíritu Santo verdaderamente fluya y podamos ver un Pentecostés bendecido en nuestras vidas. No nosotros, porque usted no necesita nada, pero usted es el canal por el cual fluye la bendición para su casa, para su familia y para todas aquellas personas que de una forma están con ustedes. Somos el canal del Señor. Somos el Espíritu Santo. Y cuando yo le estoy dando esto para que eso quede grabado ahí, y cuando usted vaya allí a la grabación y empiece a ver las citas bíblicas y empiece, hermano, a abrir la palabra, porque la palabra es la que nos llena, la palabra es la que nos edifica, la palabra la ha dejado el Señor precisamente para eso. Cuando lo vemos citas bíblicas, entonces empezamos a darnos cuenta qué es lo que el Espíritu Santo hace, cómo se mueve, para qué es. Y entonces nos damos cuenta el valor que tiene ese personaje que está dentro de nosotros. Saquemos el provecho estos 50 días, hermanos. Metámonos con él. Ustedes han traído una petición allí en ese cofrecito para hablar por ella. Han echado una petición esperando que el último día para poder dar una respuesta. Pues esa respuesta, ¿sabe cómo la mueve? La mueve usted a través del poder que Dios le da para pedir. Porque si eso se mueve, porque se mueve a través de mi persona. Si el Espíritu Santo está bien, y creo que el Espíritu Santo hace la obra, lo vemos allí. Por eso cuando leímos la cita bíblica, dice: ¿de dónde me esconderé de tu presencia? ¿De dónde iré de tu presencia? Hermano, nosotros no podemos escondernos de Él. Difícil, porque Él sabe qué hacemos, dónde estamos y cómo actuamos. Pero también nos redarguye para que nos levantemos. Pero hay algo que muchas veces detiene una bendición de Dios, y ese algo se llama el pecado oculto. Muchos perdieron su familia, muchos perdieron su vida, muchos perdieron su ministerio por un pecado oculto. Si Dios sabe cómo hoy, si Dios sabe cuando me levanto y sabe cuando me acuesto, sabe qué he hecho.
sabe mis pensamientos, mis emociones. Él nos conoce todo. Él sabe todo. Hasta las cosas más sencillas. Cuando yo le digo el día domingo al Señor, el sábado, Señor, ¿qué me pongo el día domingo para predicar? Si Él me dice qué vestido me tengo que ir, el Espíritu Santo me dice cómo me visto el día domingo. Yo hasta en eso le digo al Espíritu Santo que me diga qué ropa me pongo para predicar el día domingo. Esa es la relación que yo tengo con Él. Que Él me la da. Pues eso es para nosotros también, hermano, cuando aprendemos a tener ese personaje en el cual podemos confiar y hablar como si fuera alguien personal que tenemos en casa. Empecemos a darle el lugar que Él tiene. Empecemos a colocarle el lugar que a Él le pertenece. Porque dice que el Espíritu Santo está en mí. Si está en mí, camina conmigo, duerme conmigo, come conmigo, se vaya conmigo y se viste conmigo. ¿Qué es eso? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes en esta noche, por favor, empecemos a darnos cuenta de quién es, cómo se mueve y qué valor tiene. Si usted tiene una bendición muy grande en esta parte, tiene una bendición muy grande, ¿verdad? Que muchas veces no le hemos puesto cuidado a eso. Pero cuando nos metemos a buscar el Espíritu Santo en su personalidad y en sus atributos y todo eso, nos damos cuenta la riqueza tan grande que Dios ha depositado en nosotros. No nos quejemos. ¿Quién, le digo yo muchas veces, cuando vamos a esta 50 días de Pentecostés me ponía a ver algo? Yo decía, ¿por qué Pentecostés? ¿Qué hubo en Pentecostés en Hechos de los Apóstoles? ¿Qué fue esa fiesta de Pentecostés? Un Pentecostés que venían multitudes de gente de diferentes partes, de diferentes lugares a ese lugar, pero no le ponían cuidado donde estaban ellos, sino que pasaban por allí para ir a la fiesta. Por el Espíritu Santo sabía que por allí iban a pasar tanta gente. Y por eso lo llenó de su poder y empezó a darles lenguas y le empezó a darles también ciertos dialectos y mensajes para la gente. Cuando pasaba, escuchaba y no se iba, sino que se quedaba y se acercaba a ver qué pasaba. Ese es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está aquí también. Y ese Espíritu Santo está comenzando este Pentecostés. Y el Espíritu Santo quiere mostrarle a usted que si nosotros creemos cosas más grandes que las que se hizo, haremos nosotros. Porque Él dice, cosas más grandes que las que yo hago, vosotros haréis. Pero ¿cómo? Dándole el lugar a Él. Porque Cristo no era el que hacía milagros porque era el Hijo de Dios, no. Él hacía milagros porque el Espíritu Santo estaba en Él. Era eso, por eso Él dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, lo que está dentro de mí no volverá a ustedes. ¿Y qué es lo que tenía el Espíritu Santo? Entonces, nos ha dejado una bendición. Empezamos a ver, canalicémosla, digámosle al Señor que este Pentecostés tiene que ser un mover poderoso en mi vida. O bendecimos la familia, o la maldecimos. Cuando yo le hablaba a estos personajes, como acá, yo le hablaba a estos personajes, como Jonás, Gehazi, y todos ellos, que pecaron ellos, ¿por qué no se condenaron ellos? Sino que se pecaron ellos y con ellos se llevaron su familia. Por eso le digo, si nosotros bendecimos nuestra familia por lo que somos, o maldecimos la familia por lo que somos también. Y no digan que soy duro, pero cuando le estaba hablando aquí la palabra, al comienzo de la palabra, que dice, ¿dónde perdió la bendición Adán? Cuando pecó, se escondió. Pues no fue capaz de darle la cara al Señor si no lo llama. ¿Dónde pecó David? Cuando se va a Betsabé, se acostó con ella, mandó a matar al esposo para quedarse con ella. Porque cuando cometió el pecado, porque la Biblia dice
que lo que hacemos en oculto, Dios lo saca a la luz. Entonces, cuando él se acostó con Betsabé, bueno, acabó el punto. No, quedó la evidencia un hijo, porque quedó embarazada. Cuando quedó embarazada se asustó todo. Fue cuando mandó a matar al esposo para tapar el cuento. Y las consecuencias la pagó los hijos, porque se revelaron toda la familia. Entonces, ¿echamos maldición sobre la familia o echamos bendición sobre la familia? Este Pentecostés sea para eso, hermano. Hagamos una remembranza. Es para eso. Metámonos con todo este Pentecostés, dándole lo mejor a Dios. Créale, hermanos, créale a Dios. Créale a Dios. Y Dios bendecirá su vida. No es por el tiempo que llevemos con Dios, hermanos. No es porque tengamos 10, 15, 20, 30 años en el Señor. Otros pueden tener un año o 6 meses. Y pueden tener más que el que tiene 50 años. Porque no solo no es el tiempo, sino la sinceridad y transparencia que tengamos con Dios. Entonces, por favor, hermano, démosle al Espíritu Santo el lugar que le pertenece, porque el Pentecostés es de Él. Y si le damos el lugar que le pertenece a Él, Él se moverá en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando llegamos a un Pentecostés, todos los testimonios que usted tenga de aquí para allá, ese día el tiempo va a ser corto para ver lo que Dios ha hecho durante este tiempo. Pero cada día que usted se levante, cada momento que usted se levante, dele gracias a Dios y dígale: gracias, Padre, porque sé que lo que yo te he pedido, ya la respuesta ya viene en camino. Aunque se demore, no interesa, pero Dios nunca se queda con una oración, hermano. Hay una bendición al final de esto. Y no depende de Dios, sino de nosotros. Amén. ¿Por qué no nos colocamos un momento de viernes?